En esta oportunidad vamos a escuchar al congresista Jaime Quito, quien denuncia una serie de vulneraciones a los derechos humanos con fallecidos, con detenciones arbitrarias en el Perú. También mencionó que ha vuelto a replantear para que se adelante las elecciones, ¿ah? Entonces hoy se busca, pues, como de lugar de que las elecciones se tienen que dar en este 2023. También mencionó Jaime Quito, tajantemente ha rechazado que congresistas pues de la derecha, ¿no? Estos congresistas golpistas, una vez más traten de decir que Evo Morales estaría digitando qué cosas se tienen que hacer en el Perú. Jaime Quito ha rechazado tajantemente. Esta es una mentira pues inventada por estos congresistas buenos para nada, ¿ah? Entonces también Jaime Quito ha dicho claramente, está pidiendo pues que para dar solución a todos estos problemas que se viven en el país, pueda de renunciar cuanto antes la presidenta Dina Boluarte. Todo esto porque ya es inviable, es imposible sostener este gobierno, porque hoy ya se han pronunciado, hoy hay una serie de países, tanto en Europa y en Latinoamérica, que se han pronunciado en contra de este gobierno y de lo que viene ocurriendo. Entonces, hoy lamentablemente se ha ido sacando, se ha ido pues retirando a los embajadores de otros países, y esto está haciendo ya que el Perú se esté aislando. Prácticamente hoy el Perú le están aislando del Perú de la comunidad internacional. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto Jaime Quito, quien dijo claramente también, que se tiene que revisar todos los contratos de las privatizaciones del fujimorismo para buscar de recuperar nuestras empresas que en su momento pues, el fujimorismo acabó regalando a los empresarios. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Una realidad totalmente distinta en el país que la derecha ha querido ocultar, que la derecha no ha querido entender o que simplemente la ha querido ningunear. Pero creo que es importante señalar y manifestar que las declaraciones dadas por la señora Dina sin duda han generado lo que evidentemente se ha visto a lo largo de tantos años en nuestro país, parte de la discriminación, como es el caso de que Puno no es el Perú. También ha señalado bastantes aspectos que han generado mayor ruptura respecto a lo que viene a decir el diálogo y todo lo demás. Estamos viendo hoy que a la fecha tenemos ya 57 muertos según el informe de la Defensoría. Estamos alrededor de 60 fallecidos, que no parecen contar, que simplemente ya hasta se ve como un dato o como una cifra, ¿no? 1.658 heridos y detenidos por todo lado, como se ha estado viendo en el caso de la San Marcos, que ha sido arbitrario, totalmente arbitrario, el tema de la incursión, este asalto que se hizo en el campus universitario de la San Marcos. 193 detenidos que se tuvo ese sábado pasado. También lo que vemos es que hay una clara visión, o mejor dicho, en todo el país, la población al unísono también viene planteando el adelanto de las elecciones. Un adelanto de las elecciones que refleja y expresa lamentablemente la incapacidad que se ha ido demostrando de todas las distintas autoridades del Ejecutivo y de las otras instancias, legislativo, judicial, Ministerio Público y otras instancias que puedan haber, y también municipalidades, gobiernos regionales, que no han logrado resolver los problemas que tiene el país. También hoy se está expresando
esa posición y esa permanente lógica que hemos estado viendo en nuestro país de que los recursos no pertenecen a todos los peruanos. Nos han vendido el cuento de que con algunas regalías, que el impuesto a la renta o el canon minero son temas ya suficientes para que se pueda quedar contento de alguna forma la población. Se ve y se expresa claramente las riquezas naturales que tiene nuestro país a lo largo y ancho de su territorio, en todos sus niveles geográficos. Existen un conjunto de riquezas y que ello no ha significado para resolver los diversos problemas que tenemos en el país. Hay algo que no han querido entender, hay algo que no han querido asumir los de la derecha, los grupos de poder económico, que pensaban que esto simplemente con unos cuantos muertos se iba a parar. De ahí su matonería, su violencia con la que han asesinado a 57 hermanos de nuestro país. Y esto ha llevado a que se empiece a ver en el país que hay un descontento generalizado. Un descontento generalizado que empieza a generar incertidumbre y también ya cierta modificación de esa actitud que sentían inquebrantable aquellos de la derecha para poder plantear estas salidas políticas que hemos venido planteando desde un primer momento. Porque a un problema político, económico, social, cultural que se viene dando en nuestro país, lo que se requiere es una respuesta política y no una respuesta de represión, una respuesta de muerte, una respuesta de más balas, una respuesta de represión, de más tropas o despliegue de policías en todo el país. Entonces, esto se ha expresado también el día de hoy en el Congreso, en el que se ha planteado la reconsideración de lo que viene a ser el tema de lo que es el adelanto de las elecciones, que como saben ustedes, se había planteado las elecciones, ya se había hecho una primera votación para que las elecciones recién se realicen en abril del 2024. Pero ante esta realidad que estamos viviendo en el país, que es totalmente insostenible, en el que tiene que renunciar Dina Boluarte sí o sí, y todo ese séquito de personas que lo acompañan, que algunos de ellos están renunciando, pero tienen que renunciar ya. El Perú, nuestro país, nuestros hermanos, no se pueden seguir desangrando. Es así que el día de hoy, en el Pleno del Congreso, se ha empezado a discutir la necesidad de que debe reconsiderarse la fecha de las elecciones y que deben ser en este año 2023. Hemos estado desde un primer momento planteando esa propuesta, esa petición, desde el 16 de diciembre del año pasado, del 2022, que se empezó el debate del adelanto de las elecciones. Hemos venido planteando a través de diversos mecanismos, a través de diversas formas legales aquí dentro del Congreso, como es con dictámenes en minoría, donde estábamos planteando la necesidad de que las elecciones se realicen lo más inmediato posible, porque frente a esta situación nos quieren señalar que se hace necesario reformas electorales o reformas tal
cual, que no es más que simplemente el pretexto para poder seguir aguantando y seguir simplemente en esa dilación de que no se desarrollen las elecciones cuanto antes. Porque no existe reforma válida, como hemos venido señalando, aquella que se le consulta al pueblo si quiere o no una asamblea constituyente. Pero las reformas que nos quiso o nos pretende meter la derecha hoy es aquella que quieren hacer a su medida, aquella que solamente beneficia a ellos. Nos quieren decir que con ello van a resolver los problemas del Perú con la reelección o con la bicameralidad. A lo largo de la historia de nuestro país hemos vivido todas esas instituciones jurídicas o políticas, tanto la bicameralidad como la reelección. Y en esa situación, el Perú no ha estado distinto. El Perú no ha sido diferente. Y no es que hoy se hayan visto los problemas los venimos arrastrando década tras década, en el que siempre un grupo de familias, un grupo de poder, se ha beneficiado con los recursos que pertenece o que debería permitir la igualdad de oportunidades a todos los peruanos. Es así que esa posición o esa propuesta de reformas que plantea la derecha de ninguna manera va a resolver los problemas estructurales que hoy tenemos en el país. En todo caso, será el pueblo, a través de su autonomía, su decisión firme de tener una nueva composición de personas o de congresistas en el Ejecutivo y también las demás instancias que puedan ir determinando los cambios, pero es importante y fundamental la participación de la población, la ciudadanía activa, el compromiso con nuestro país para poder realmente cambiar todo lo que está mal, cambiar todo lo que hace daño a las grandes mayorías, cambiar todo lo que perjudica la realización efectiva de los derechos que tiene la población, que tienen las comunidades campesinas, que tienen las regiones, las provincias, los distritos olvidados, la educación que no está a la altura de las circunstancias que requerimos para poder ser un país totalmente distinto, una salud que nos permita no seguir como ha sido el tema de la pandemia, con cerca de 250.000 muertos, en el que no hay infraestructura, en el que los médicos, el personal de salud están también al olvido, y como nuestros pensionistas que han dado su vida están hoy casi sin pensión o con una totalmente que no alcanza para nada. Y también la creación de puestos de trabajo, que nos han dicho que con la inversión se genera puestos de trabajo, pero hoy, ¿qué tipo de puestos de trabajo que no es más que la esclavización con un membrete de nuevos puestos de trabajo que nos ha ido generando? Pero hoy necesitamos que nuestro país realmente, todas sus estructuras estatales del Estado sirvan para resolver esos problemas. Y de ahí que el pueblo está saliendo a las calles y que no hay lo que venían señalando, que hay el financiamiento externo, como el día de hoy también en el Congreso señalaban que Evo Morales es el que está financiando o el que está diciendo qué es lo que tienen que hacer la población, cuando ese es un insulto a la inteligencia del pueblo, porque el pueblo, en su sabiduría organizativa y también conocimiento pleno de los problemas, hoy está en las calles con una posición firme de lo que se tiene que hacer. Y nosotros simplemente somos aquellos que recogemos esa petición de la ciudadanía, de la población que hoy lo viene expresando en las calles, que ha tenido tantos años contenida esa posición que hoy lo está planteando con toda el patriotismo, la ciudadanía y lo que significa la conciencia de un pueblo.
Queremos expresar también nuestra plena solidaridad con todos los familiares de los hermanos y hermanas que han fallecido, con todos los heridos que hoy tenemos en todo el país y que evidentemente requieren la atención inmediata de todas las instituciones de salud que tenemos en el país, y también los detenidos que que se tienen a lo largo y ancho del Perú, y por otro lado la satanización permanente y constante que puedan existir de algunas organizaciones, de algunos sectores que hemos venido escuchando y observando. También queremos expresar que es importante señalar claramente la renuncia de Dina Boluarte, que es lo que pide la población. El adelanto de elecciones en lo más pronto posible. La convocatoria a un referéndum para que el pueblo sea quien decida, quien determine si quiere o no una nueva constitución, porque a partir de ello será el punto de partida para poder realizar los cambios que realmente se deben hacer en el país. Porque hoy estamos en el 2023 y en 1992, 1993, nuestro país se empezó a privatizar, se empezaron a dar las concesiones en todos los sectores, mineros, pesqueros, en el sistema, lo que es petróleo, gas, ferroviarios, puertos, aeropuertos, todo un conjunto, más de 216 empresas públicas del Estado que pertenecía a todos los peruanos se privatizaron con esta Constitución del 93. Y hoy requieren ser revisados todos esos contratos. El pueblo necesita conocer y saber todos esos contratos, las condiciones reales, porque no pueden haber contratos al margen del conocimiento de la población, de la ciudadanía. Y no pueden seguir habiendo contratos ley en el que simplemente la jurisdicción que pueda tener nuestro país tiene que salir para afuera. Es decir, que no tenemos jurisdicción siquiera para poder resolver esos problemas dentro de nuestro territorio nacional. Así es que todo ello se tiene que ir señalando. Aquí está claro que este despertar del pueblo que se hace a nivel nacional es porque quieren mejores condiciones, un futuro digno para las generaciones venideras. Esa es el ánimo, la voluntad que hoy se expresa en las calles. Y no entender eso, no comprender ello, llevará simplemente a la derrota de cualquier sector, el no entender ese pedido de la población, o el querer aferrarse en el cargo de forma ciega, obtusa, como lo viene haciendo la señora Dina. No permitamos más que esta situación en nuestro país, que tanto daño viene haciendo, genere tantos problemas en nuestro país. Y tampoco, como este caso, como estos comunicados del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que van señalando que las Fuerzas Armadas efectuará sus acciones respecto a que se da el estado de emergencia y un conjunto de cosas con el propósito de alguna manera garantizar, o mejor dicho, permitirse ese
gatillo fácil que hoy existen en las normas, en las leyes, para seguir matando a nuestro pueblo. No se pueden seguir escudando en que aquí existe la legalidad para matar a la población. Son cerca de 60 fallecidos. Y no es que levantamos sus muertes para este tipo, para las reivindicaciones que dé la población, sino que es una situación en la que es totalmente insostenible. Diversos presidentes de América Latina en la CELAC se han pronunciado respecto a esto. El mundo entero recién se está dando cuenta de lo que está pasando en el país. Por más que quieran ocultar, que digan personas no gratas o que rompan relaciones con cada uno de los países, no van a poder ocultar la realidad. El retiro de los embajadores de Nicaragua, de Honduras, de México, y ahora seguramente que harán con Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina. Lo que vemos es simplemente un aislamiento internacional de este régimen dictatorial. Hay un aislamiento, y eso lo que demuestra es que el mundo, la América Latina, los países latinoamericanos están dándose cuenta de lo que pasa en el país y tienen todo el derecho de poder también plantear su posición. Es en ese sentido que nosotros señalamos claramente que lo que pasa en el Perú no ha pasado en ninguna parte de América Latina. Esto parece muchos el ingreso de las fuerzas policiales totalmente arbitraria, como lo decía el presidente de Chile, Boric, recordaba lo que fue la América Latina de los 80 y los 70, de las dictaduras militares, de cómo ingresaban a los campus universitarios. Y también la forma como hoy, la forma como se ha reprimido, disparando al cuerpo, a matar a la población, eso tampoco se ha dado en ninguna parte de América Latina con tantos fallecidos y no haya tenido las consecuencias de que el régimen se caiga. Solamente en nuestro país vemos esa situación. Y también es de lamentar el rechazo de la interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Qué pretendían con ello? Decir que no se va a interpelar a ningún ministro por temas que hoy están generando. Recordemos cómo era el año pasado o hace meses. Todo era, cualquier cosa era interpelación, era censura, era temas de vacancia. La única consigna, la única agenda de la derecha era ello. No pretendemos nosotros hacer de ello una agenda. Lo que necesitamos tampoco son sus explicaciones, porque al final de cuentas son tan verídicas las consecuencias de la represión que está ordenando este régimen y que tenemos ahí los resultados para ver, y que es más, con los discursos o con las palabras que señalan, indican, no son más que asusamientos o asusadores a que la población se indigne, a que la población diga qué es lo que ha estado pasando en el país. Entonces debemos de tener claridad, y yo saludo a ese pueblo digno
que con claridad, con una posición de entendimiento de los hechos y de la realidad, hoy sale a las calles. Y que todo el país se viene sumando a todo